Jóvenes, ¿cómo están? Espero que la estén pasando muy bien. Es un gusto poder saludarlos una vez más por este medio de comunicación. Bueno, Dios pues nos ha bendecido pues ahora sí que con estos medios de comunicación para poder compartir la palabra de Dios, que es el principal objetivo de este video, es compartir la palabra de Dios. Bueno, recordándoles a ustedes que llevamos una serie que se llama Jóvenes que limpian su camino. Este es el tema número 3. Para recordarles, el tema número 1 fue ¿con qué limpiará el joven su camino?, que está basado en Salmos 119:9. El tema número 2, joven, la juventud es un tesoro, que está basado en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 9. Y el tema del día de hoy lleva como título o como nombre: no se dejen dominar del mal, que está basado del versículo 10 del capítulo 11 en el libro de Eclesiastés, que es la continuación del tema del tema número 2. Así es que si ustedes gustan, más bien no es que si ustedes gustan, sino que deberían tener su Biblia. Por favor, saquen su Biblia o su dispositivo, ahí su teléfono móvil, su tableta, computadora, donde quiera que ustedes pueden ver o leer la Biblia, que es muy importante leer la palabra de Dios, que es muy útil para nuestras vidas, queridos jóvenes. Así que les invito a que vayan por su Biblia y vamos a ir en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 10. De ahí extraje este tema que se llama No se dejen dominar del mal. Bueno, leemos. Dice Eclesiastés 11:10. Dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Una breve oración. Gracias, Señor, por darnos este privilegio, esta oportunidad, darnos un día más de tu misericordia, de tu amor, mi Dios. Gracias, Padre Todopoderoso. Sabes que este video, Señor, es con el objetivo de compartir tu palabra. Señor, mi Dios, sabemos que toda la gloria es para ti, la honra es para ti, porque tú lo eres todo, mi Dios. Bendice la vida de cada uno de estos jóvenes. Ojalá que ellos puedan abrir sus corazones para poder instruir, para ser instruidos a través de tu palabra, mi Dios. Y a mí, mi Dios, ayúdame a compartir tu palabra. Dame palabras, Señor, a través de tu Espíritu. Que sean tus palabras, no mis palabras, Señor. Y mis palabras vayan alineadas juntas con las tuyas, mi Dios. Que mi pensamiento vaya a nivel de tus pensamientos, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendícenos el día de hoy. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos jóvenes, este es el tema número 3. No se dejen dominar del mal. Este versículo es la continuación del versículo 9 del tema pasado, donde dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer de tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y luego dice: quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Si vemos el versículo 9, dice: alégrate. Y en el versículo 10 inicia: quita pues de tu corazón el enojo. Entonces, no podemos vivir alegres si tenemos enojo en nuestro corazón. ¿Ok? No podemos vivir alegres, contentos, no podemos gozar o disfrutar la juventud si tenemos enojo en nuestro corazón. Por eso dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Entonces, ahí a simple vista, el escritor de este libro nos está diciendo que no podemos vivir alegres, contentos, viviendo al placer de nuestros corazones, si tenemos
enojo si no apartamos nuestra carne del mal. ¿Ok? Es algo muy importante de saber este punto muy importante. Ahora, ¿qué es el enojo? El enojo se denomina o se llama al sentimiento desagradable que experimentamos cuando nos sentimos heridos u ofendidos por las palabras de otras personas, obviamente, las acciones o las situaciones que vivimos con otras personas. El enojo, por lo general, nos prepara, ¿ok? El enojo nos prepara el ánimo contra otras personas o contra una situación específica que se nos ha vuelto desagradable o injusta. O sea que el enojo es un sentimiento que nos va o nos está preparando o nos va a preparar cuando somos agredidos, ¿ok? Verbalmente o también físicamente. En este sentido, las causas de enojo pueden ser tanto externas como internas, o sea que hay dos tipos de enojos, externas o internas. Las externas son cuando están relacionadas en situaciones que ocurren a nuestro alrededor, como por ejemplo un disgusto con otra persona, una falta de respeto, una actitud desagradable o también podría ser un malentendido o un error, pero siempre tiene que ver otra persona. Ese es el enojo externo. Ahora el enojo interno es cuando las experimentamos o cuando sentimos ese sentimiento dentro de nosotros mismos con problemas personales, ¿ok? Con situaciones del pasado, que aún hay recuerdos desagradables en nosotros y vienen automáticamente a nuestra memoria y nos enojamos. Estos son los enojos internos, por ejemplo, por un mal recuerdo, por un sentimiento desagradable que nosotros podemos sentir con nosotros mismos, podemos enojarnos con nosotros mismos. ¿Cuántas veces tú te has enojado contigo mismo, verdad? Bueno, este es el enojo interno. Si leemos este versículo 10 de Eclesiastés 11:10, en otra versión voy a leerla, nos da un poquito más, podría ser un poquito más de entendimiento, con otras palabras más sencillas que nosotros podamos entender. Dice versículo 10, no se dejen dominar del mal genio, o sea, del mal humor, ni permitan que los deseos de su cuerpo los hagan pecar. Los peores errores los comete uno cuando está joven. Dice esta versión en Palabras de Dios para todo. Ahora, queridos jóvenes, ya vimos qué es el enojo, ¿ok? Es un sentimiento desagradable cuando ocurre o cuando estamos viviendo algo. Ahora, el enojo está dentro de los 10 problemas que afectan hoy en día a los adolescentes o a los jóvenes. ¿Cuáles son estos 10 problemas? La soledad, la ansiedad, el enojo o la ira, la depresión, la baja autoestima, la muerte, el suicidio, el divorcio de los padres, la pornografía, las relaciones sexuales. Sabemos, queridos jóvenes, por medio de la Biblia, que estos problemas, ¿ok? Las vivimos porque no estamos bajo la cobertura de Dios o no estamos queriendo agradar a Dios, ¿ok? Obviamente tenemos problemas, pero la palabra de Dios y Dios nos ayuda a resolver problemas. No quiero decir que cuando o siendo cristiano vamos a vivir en una burbuja o en algo, ¿verdad?, que nos protege de todos los problemas. No, vamos a vivir problemas, pero la palabra de Dios o Dios mismo a través de su Espíritu nos ayuda a confrontar, nos ayuda a enfrentar ciertas dificultades, ciertos problemas. Ahora, la ira dice que es muy común, o el enojo muy común en la adolescencia.
Y muchas veces es consecuencia de la amargura que hay en el corazón de esa persona. Esta ira va aumentando hasta explotar en una pelea, podría ser en calumnias o en otras formas de malicia, en otras formas de responder cuando nos enfurecemos, cuando explotamos, cuando ya no podemos soportar. Te voy a poner un ejemplo. Dice que en una ocasión un joven estalló en ira o en enojo al no permitirle su entrenador de fútbol jugar ese partido. Dice que se agarró a golpes, no con un compañero, sino que se agarró a golpes con su entrenador hasta dejarlo sangrando. Dice que su padre se acercó para apartarlo, obviamente, y se lo llevó, pero durante el camino en el automóvil dice que estaba diciendo maldiciones, groserías, y no se calmaba, o sea, tardó mucho tiempo para calmar su ira. Entonces, queridos jóvenes, tenemos muchos ejemplos aquí en Estados Unidos, principalmente de jóvenes que van con violencia o con pistolas en las escuelas. Hemos escuchado en las noticias, hemos escuchado historias que pasan, ¿no? Que un joven ha asesinado a 15 y a sus maestros y así. Hay muchas historias que han pasado de esa manera, pero cuando investigan la historia de ese joven, sabemos que él había planeado eso por algo, un mal sentimiento, una amargura en su corazón. Según una estadística, 135,000 jóvenes y adolescentes diariamente portan armas en las escuelas aquí en Estados Unidos, y algunos de ellos con ira disparan contra sus maestros y compañeros. Así que la ira es un problema que hoy estalla como furia en muchos de los adolescentes, lamentablemente. Entonces, y no queremos que ustedes sean uno de ellos, entonces, pero también, si tú eres un joven que está pasando este tipo de problemas en su vida, hay soluciones, queridos jóvenes, hay soluciones. Solamente nosotros tenemos que abrir nuestros corazones y dejar instruirnos para no causar graves problemas. Y son errores, tal vez a veces son errores irreparables, o sea, que no se pueden reparar. Ahora, el enojo, queridos jóvenes, no solamente afecta en nuestro entorno. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? No solamente afecta con las personas que compartimos, o sea, cuando estamos enojados o cuando vivimos enojados, no solamente afecta con las personas que compartimos, que convivimos, o con las personas que trabajamos, o principalmente con nuestra familia, con nuestros padres, nuestros hermanos, sino que afecta personalmente, te afecta saludablemente también. La idea del enojo como causante de enfermedades ha sido tema de debates por muchos años a los que investigan o estudian este problema. Existe la creencia de que esta emoción provoca padecimientos crónicos y degenerativos o entre otros, en otras cosas más en nuestra salud. Y la conclusión es que más que causar una enfermedad, el enojo puede influir en los niveles de estrés y los niveles de ansiedad, y estos sí pueden causar problemas de salud. O sea que cuando más te estresas, entonces el estrés y la ansiedad, eso sí puede causar un problema de salud en ti. O sea que solamente al enojarte. El enojo también podemos saber, queridos jóvenes, que ha enfermado a muchas personas. Bueno, personalmente yo he experimentado, o si no, también ustedes pueden experimentar eso, por ejemplo, cuando viven o cuando comparten con una persona que vive enojado todo el tiempo. Si nos damos cuenta, esa persona tiene también problemas de salud. O sea, se nota físicamente que esa persona tiene algo o alguna amargura en su corazón. Hay personas que se han ido a hospitales simplemente porque se enojaron.
Hay personas que han sufrido alguna operación aquí en el estómago por causa o porque, o sea, se enojaron o se enojan fácilmente y ese enojo les ha causado una enfermedad. Ahora, queridos jóvenes, hemos visto ahora el enojo de lo que podría afectar el enojo, afectarnos a nosotros mismos y afectar a otras personas. Pero tenemos que saber que el enojo es una emoción normal, ¿ok? En nosotros. Es algo normal, es como lo dije anteriormente, que nos prepara, ¿ok? Es algo natural, podría decirlo, de nuestra naturaleza, o si podemos ver también a las mascotas, como los perros o en otros animales, que también se enojan, ¿ok? Entonces, es algo que es algo parte de nosotros. Pero dentro de las respuestas o dentro de las emociones básicas o naturales que existe entre nosotros, aparte del enojo, está también la tristeza, es algo que sentimos, ¿verdad? Alegría también es algo que sentimos, el desagrado, el temor, la sorpresa, o sea, son sentimientos normales, son sentimientos parte de nosotros. Por ejemplo, cuando te agrada algo, cuando estás alegre o cuando recibes algo, pues rápidamente sientes esa alegría, ¿no? Y pues es lo mismo con el enojo. Cuando te agrede algo o alguien, pues rápidamente sientes ese sentimiento. Pero ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto de eso? Principalmente nuestro versículo del día de hoy dice, quita pues de tu corazón el enojo. Hay que quitarlo de nuestro corazón. Pero tú vas a decir, ¿cómo puedo quitarlo si es natural? Algo natural. Bueno, vamos a estudiarlo detenidamente. En Santiago 1, 19 al 20, no la voy a buscar, voy a leerlo en otra versión que es Palabra de Dios para Todos. Dice, recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se dejen, ahí está, mira, no se enojen fácilmente. No se enojen fácilmente. O sea, sí podemos enojarnos, pero este versículo dice, no se enojen fácilmente. No con cualquier cosa te vas a enojar. No con cualquier cosita te vas a explotar en enojo. No, o sea, no se enojen fácilmente. Este versículo dice, el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Ahí dice, el que vive, o sea, el que tiene un estilo de vida enojado, o sea, no está viviendo como Dios manda. O sea, sí puedes enojar, es algo inevitable que podemos enojarnos, pero si vives, o sea, ya es parte de tu vida, vivir enojado, te enojas con cualquier cosa, ahí es donde está el problema, ¿ok? Ahí es donde está el problema. Y conocemos quizás algunas personas que viven enojados, que ya es su estilo de vida. Entonces, cuando ya es un estilo de vida, queridos jóvenes, es cuando dice la Biblia que tenemos que quitarlo de nuestro corazón. Dice, quita el enojo de tu corazón. En Efesios 4, 26 al 27 dice, es así, vamos a buscarla. Dice Efesios. Recordemos que Santiago dice, no podemos vivir, no podemos tener ese estilo de vida así de enojados, ¿ok? Ahí es donde causa problemas. Efesios 4, 26 y 27 dice de esta manera, 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te das cuenta? Dice, airaos. O sea, sí podemos, o sea, porque es algo parte de nosotros que sí podemos enojarnos. Pero dice, pero no pequéis. O sea, no, es como el ejemplo del joven, ¿ok? Se enojó por no jugar ese partido de fútbol y cuando se fue a golpes con su entrenador, ahí es donde ya entró en pecado, ya hizo algo incorrecto.
o cuando decimos ya groserías es porque ya estamos haciendo algo incorrecto ante Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Te das cuenta? Ni deis lugar al diablo. O sea que cuando nos enojamos, tenemos que estar consciente de no pecar. Porque si pecamos, ya le dimos lugar al diablo, ya estamos haciendo algo que el diablo hace, podemos ofender a la persona, podemos decirle hasta cómo se va a morir, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este sentimiento. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Este versículo, en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos, así que esta versión nos va a ayudar muchísimo, dice, no permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. O sea, si nos enojamos, no podemos dormirnos enojados. Podemos solucionar el problema. No le den lugar, o sea, no le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Tengamos presente, estos jóvenes, tengamos presente esto que, por ejemplo, cuando nosotros nos enojemos, no demos lugar al enemigo que nos derrote, que caigamos en pecado, que hagamos algo incorrecto, que podemos quizás agredir a la otra persona, que podemos lastimar tanto emocionalmente como físicamente a la otra persona. Cuando dice airarse, ¿ok? En este versículo de Efesios 4:26, airarse, pero no pequéis, también se refiere a un enojo justo, también a un enojo o una indignación frente a alguna situación justa o quizás indebida. Hasta le podría considerar un enojo santo también, o sea, podría enojarse de una manera, o sea, podremos enojarnos de una manera correcta. En algunas situaciones extremas, ¿ok? Enojarse podría ser un recurso legítimo de alguien que es autoridad, como por ejemplo un padre o una madre. Cuando su hijo se porta mal, ¿ok? Se está enojando algo justamente. ¿Por qué? Porque su hijo no está haciendo de lo que su padre o su madre la está mandando a hacer. Entonces es un sentimiento, es un enojo justo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que te estoy diciendo. ¿Sí me entienden? Tal vez hay ocasiones que nuestros padres hemos visto que ellos se enojan con nosotros, pero quizás porque nosotros no estamos desobedeciendo. Entonces, allí es un enojo justo. Esta reacción de enojo ante una determinada situación negativa es natural, hasta sana o correcta podría ser también. ¿Ok? No quiere decir que estamos pecando, pero debe estar bajo control, queridos jóvenes. Debe estar bajo control, bajo dominio propio. O sea, podemos enojarnos, pero no salirnos de la línea, ¿ok? No podemos pecar. Debemos de controlar ese sentimiento. Entonces, como ya sabemos ahora que el enojo es algo natural, tal vez ahora en este momento ha llegado a ustedes en su mente que Dios también se enoja. Dios también se enoja, pero el enojo de Dios es algo diferente al de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Por eso es que la Biblia dice, airaos pero no pequéis, que debemos dar lugar al diablo a la hora de enojarnos, airarnos. Voy a poner un ejemplo en cómo responder cuando vivimos una situación de esta, cuando vivimos una situación de enojo. Te voy a hablar de Jesús. ¿Cómo reaccionó
Jesús, la Biblia, si no me equivoco, anuncia que se enojó 2 veces. ¿Ok? En este momento se me viene en la mente de 2 eventos. Por ejemplo, cuando él llegó al templo, ¿verdad? A la sinagoga, o sea, el templo es donde tenemos que adorar a Dios y todo eso. Pero en ese punto, cuando él llegó en ese templo, dice que vio ese templo se había convertido, o la gente lo había convertido en mercado. Entonces, en esa situación Jesús se enojó, pero su reacción, debemos aprender qué reacción tuvo él. Te voy a leer ahora, no de lo que te acabo de mencionar, sino que otro evento más. Esto está en Marcos 3:1-6. Marcos 3:1-6, que es el Nuevo Testamento. Marcos 3. Ok, busquemos Marcos 3. Está en el versículo 1-6. Vamos a leer y ahí vamos a aprender, queridos jóvenes, cómo reaccionar cuando vivimos una situación de esta, cómo podemos enfrentarla. Dice en el versículo 1: otra vez entró Jesús en la sinagoga, o sea, en el templo, y había ahí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Ok, vamos a entender algo muy importante aquí. ¿Quiénes eran estos que estaban probando a Jesús? Estaban haciendo algo para probar a Jesús, para que él cayera y poder acusarle. Ok, estos eran los religiosos, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los que estudiaban, entre comillas, la palabra de Dios. Estos religiosos, queridos jóvenes, exageraron drásticamente este día de reposo. No querían que hicieras absolutamente nada. Por eso aquí dice, y le acechaban, o sea, le provocaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Vamos a notar la respuesta de Jesús. Entonces dijo al hombre, o sea, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo a los que estaban probando a Jesús, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? O sea, ¿es algo bueno de hacer esto en el día de reposo? Pero la respuesta de ellos dice, pero ellos callaban, o sea, no tenían respuesta. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, ahí está, mirándolos alrededor con enojo, vemos la respuesta de Jesús, queridos jóvenes. Eso es lo que yo quiero que ustedes noten. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. La respuesta que nos debe interesar es la respuesta que tomó Jesús. Dice que entristecido, dice que se enojó, pero se puso triste porque ellos no querían entender, por la dureza de su corazón. Es como, por ejemplo, tus padres te dicen algo que no hagas, ¿ok? No hagas eso. Y un padre que está haciendo la voluntad de Dios, obviamente te va a corregir, pero más que te va a corregir, no te va a decir groserías, pero se va a poner triste porque no entiendes, se va a poner triste por la dureza de tu corazón. Esa es la respuesta que tomó Jesús, que nosotros debemos de aprender, queridos jóvenes, debemos de aprender. Hay otra ocasión, queridos jóvenes, donde muestra la Biblia que, bueno, hay muchas, pero hay otra ocasión donde muestra la Biblia que Dios se enoja también. Este ejemplo está en Deuteronomio 3:26. El contexto de este versículo es que
Moisés había desobedecido una instrucción de Dios. O sea, sí hizo lo que Dios le dijo que hiciera, pero lo hizo a su manera. Entonces, en este versículo 3:26, podemos ver, aquí Moisés le dice al pueblo de Israel: Dios se enojó conmigo por la culpa de ustedes y no me escuchó. Aquí voy a leer, dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Si leemos más en este capítulo, ¿ok? Si leemos más, Dios se enojó con Moisés porque, bueno, ya lo dije, porque él no hizo la instrucción de Dios correctamente, como Dios le dijo que hiciera. Y entonces por esa causa Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Entonces por eso, y entonces Moisés le estaba pidiendo, rogando a Dios que lo dejara entrar. Pero entonces aquí la respuesta de Dios dijo que se había enojado contra él por causa del pueblo. Entonces dice que no lo dejó entrar. ¿Ok? No lo dejó entrar. Entonces aquí también hay algo muy importante que nosotros debemos de saber. Que al nosotros enojarnos, ¿ok? Por ejemplo, sus padres se enojan, por ejemplo, cuando dicen: ok, me hiciste enojar, te voy a quitar el teléfono por 15 días. A veces nos molestamos, ¿verdad? Ay, ¿por qué me vas a quitar el teléfono? O sea, es algo para nosotros aprender a obedecer. Aquí Moisés obedeció, pero a su manera. Es algo muy importante, queridos jóvenes, que nosotros entendamos que este es un sentimiento que nosotros tenemos. Ya vimos que Jesús se enojó, Dios también se enoja, o sea, es parte de nuestra naturaleza. Pero la diferencia, como lo mencioné anteriormente, la diferencia es que el enojo de Dios es santo, ¿ok? Su ira siempre será santa, siempre será para nuestro bien. Pero sin embargo sucede siempre, pero sin embargo no sucede siempre lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos fáciles de hacer el mal. Entonces por eso tenemos que usar el control de nuestra ira. Entonces cuando nosotros nos enojamos, queridos jóvenes, cuando nosotros nos enojamos, podemos pecar fácilmente de responder incorrectamente a ese enojo. En este estado de enojo es fácil poder, por ejemplo, ofender a la persona, gritar, quizás herir, insultar y muchas cosas más. Podemos hacer eso. Pero la palabra de Dios nos dice, cuando estamos enojados, ¿ok? O estamos airados, tengan mucho cuidado de no pecar. Debemos de tener mucho cuidado de no pecar. O sea, es un sentimiento que no vamos a poder evitar, pero sí podemos controlar nuestras acciones. Ya lo leímos también en Santiago, nos dice: el que vive así, el que vive de esa manera, no está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Leamos otra vez más nuestro versículo. Dice en Eclesiastés 11:10, dice: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La palabra quitar, queridos jóvenes, la palabra quitar significa cortar, remover. O sea, es algo que debes de quitar, como por ejemplo este sticker de este botecito. Si yo, nada más que hace tanto ruido, si yo quiero quitarlo, o sea, tengo que romperlo, tengo que, quitarlo, despegarlo de ahí para poder quitarlo. Eso es lo que está diciendo esta palabra: quitar, es cortar, remover de nosotros esa ira, de nuestro corazón. O sea, cuando dice de nuestro corazón, es nuestra función interna, es el punto de los pensamientos de una persona. O sea, es de donde, podría ser nuestra mente también.
es donde surge nuestra voluntad, es donde están nuestras emociones y conocimientos del bien y del mal, o sea, es donde está nuestra conciencia. O sea, todo esto se refiere el corazón. De ahí debemos de quitar, de remover el enojo. Ahora, como lo dije anteriormente, sí podemos, o sea, no podemos quitarlo para siempre, pero si nosotros ya tenemos un estilo de vida, eso sí, debemos de quitarlo, de removerlo, ¿ok? Cuando ya es un estilo de vida, enojado, enojado, enojado. Pero la palabra enojo aquí, cuando dice, quita pues de tu corazón el enojo, la palabra de enojo ya sabemos que es quitar, o sea, es remover de nuestro corazón. Nuestro corazón es el centro de nuestro ser. Ahora la palabra enojo no simplemente significa enojo, significa provocación, significa burla, aflicción, dolor, furor, ira, irritar, molestia, provocar, queja, rebelión, sufrir, tristeza. ¿Ok? Entonces, quiere decir esto, ¿qué podemos entender con esto? Entonces, el enojo, cuando nosotros estamos enojados, podemos entrar en provocación, podemos provocar algo injusto, ¿ok? También podemos burlarnos de otra persona, también podemos causar dolor, tanto como nosotros mismos como a otra persona. También molestia, obviamente. Cuando estamos enojados, causamos molestias hacia otra persona y también nosotros mismos estamos molestos. O sea, son sentimientos que van ligados juntos con el enojo. También significa provocar, entonces significa que también podemos provocar a ira a otras personas. Significa queja, entonces significa que cuando nosotros estamos enojados podemos quejarnos de todo, de lo que hay, que aquí, que allá y yo solo aquí, o sea, podemos vivir quejándonos siempre, siempre. Y también significa rebelión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando estamos enojados podemos estar rebeldes, no obedecemos, no hacemos las instrucciones que nos dicen, estamos rebeldes. También podemos sufrir, obviamente, internamente, y podemos hacer sufrir a otras personas. Tristeza, podemos vivir en tristeza, o sea, el enojo nos puede poner tristes, como por ejemplo Jesús, ¿verdad? Entonces, el enojo significa todo esto. Ahora, la otra parte de nuestro versículo donde dice, del versículo que estamos estudiando, la otra frase dice, quita pues el enojo de tu corazón, quita pues de tu corazón el enojo, perdón, y aparta de tu carne el mal. Ok, no, ahora, no solamente vamos a quitar el enojo, debemos de apartar, o sea, cuando dice carne, es obviamente todo nuestro cuerpo, debemos apartarlo del mal. Pero también en otra versión dice, aparta de tu ser la maldad, o sea, tu ser. O sea, ya sabemos, nuestro ser es nuestra alma, ¿ok? Ahora no solamente debemos apartar nuestra carne, ¿ok? Ahora debemos apartar nuestro ser interior, nuestra alma. No debemos de contaminarlo, no debemos de juntarlo con el mal. Es algo muy importante esto. Entonces, ahora, queridos jóvenes, muchos jóvenes piensan que el cristianismo le va a poner un freno a su diversión. Bueno, en cierto sentido sí. Los jóvenes que tratan de vivir su fe o vivir una vida cristiana o quieren corregir su vida, van a tener que decirle no a mucho de lo que otros jóvenes de su misma edad consideran ellos una diversión. Hay mucho. Por ejemplo, las drogas, por ejemplo, tener relaciones sexuales, por ejemplo, entre otras actividades más, la violencia, robar, muchas cosas más, andar de party,
andar, por ejemplo, pues ya cuando me refiero a drogas significa todo, pues lo que contamina tu cuerpo. Entonces muchos jóvenes van a llamar diversión eso. Pero para los jóvenes que quieren apartar su vida para Dios, eso ya no es ninguna diversión. Aquí el escritor de Eclesiastés, que fue Salomón, nos dice de otra manera o lo ve de otra manera. Así es que una conciencia del juicio de Dios nos ayuda a quitar pues de nuestro corazón el enojo y apartar nuestra carne del mal. O sea, cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, del juicio de Dios, porque en el versículo 9 dice, si nosotros vemos en el versículo 9 dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, Dios nos va a juzgar, sí o sí. Entonces, cuando nosotros tenemos ese conocimiento, esto presente en nuestra mente, esto nos ayudará a quitar la amargura, el enojo, y nos va a ayudar a apartarnos del mal y vivir conforme a Dios manda. Ahora, la persona que trata de vivir de acuerdo con la palabra de Dios, o el joven, disfruta de libertades y placeres que nunca se pueden encontrar en la satisfacción del pecado. Recordemos que Jesús dijo en una cierta ocasión, dijo, yo no doy la paz, o sea, yo no doy esa paz como la da el mundo. El mundo, queridos jóvenes, te da una paz, sí, pero va a ser instantáneamente. Es como una aspirina que te tomas para el dolor. Dura, ¿qué? 30 minutos, si mucho, una hora, pues, por ejemplo. O las personas que se drogan, ¿ok? Ese placer, esa alegría te va a durar mientras dura ese efecto. Por ejemplo, los que fuman marihuana, ¿ok? Mientras dura ese efecto de cigarrillo, vas a vivir como en paz, como relajado, como que nada pasa, pero luego termina ese efecto, vas a necesitar de otro. Pero la paz de Dios, queridos jóvenes, tener ese conocimiento de Dios nos va a apartar del mal, nos va a evitar muchas cosas más. Tenemos una paz, ¿ok? En nuestra conciencia que tenemos esa paz con Dios. Esa paz, esa reconciliación con Dios. Así que nuestra mente no va a ser atacada por conciencias acusadoras, ¿ok? Cuando tú estás haciendo algo malo, cuando tú haces algo malo, pues, o sea, tu conciencia siempre te va a estar acusando. En estos días, en el trabajo, tengo un nuevo trabajo y estaba hablando con un muchacho que, pues, con efectos de marihuana, ¿verdad? Y él me decía, no, pues es que la marihuana me dice, me tiene en paz, me tiene tranquilo, puedo hacer cualquier cosa, o en el trabajo obviamente, y no me cuesta de hacerlo. Entonces yo le dije, oye, pero la marihuana no es bueno para ti. Y me dice, no, me dice, siempre necesito la marihuana, me dice, porque si yo no tengo la marihuana en mí, en mi cuerpo, el efecto obviamente, me vuelvo violento, me dice. Me vuelvo yo violento y puedo herir y hacer cualquier cosa. Entonces lo que yo le dije, lo que tú necesitas es a Dios en tu corazón, le dije. Entonces él me dice, no, pero si la Biblia también aprueba la marihuana, y yo le dije, ok, dime en dónde dice. Dime dónde dice que sí puedes hacerte un mal, ¿ok? Que puedes, porque estás haciéndote un mal al consumir alguna droga. ¿Dónde dice eso? La palabra de Dios dice, queridos jóvenes, que cuando nosotros ya tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ya somos nacidos de nuevo, dice que somos templos del Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando yo le pregunté de la Biblia, ¿ok? Ya no me supo qué responder. Entonces allí su conciencia lo acusó de que estaba haciendo algo malo.
Entonces, cuando nosotros estamos con Dios, nuestra conciencia está tranquila, obviamente tenemos paz con Dios. Y esta es uno de los consejos más importantes, queridos jóvenes. La Biblia dice en 2 Corintios 7:1, a ver qué nos dice 2 Corintios 7:1, con respecto al enojo, con respecto a este tema que estamos tomando el día de hoy. 2 Corintios 7:1, vamos a leerla. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Aquí está hablando de dos contaminaciones, de nuestra carne y de nuestro espíritu. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando nosotros tenemos el temor de Dios, obviamente vamos a tratar, esforzarnos día a día a vivir de acuerdo a lo que Dios manda, apartarnos del mal. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿De qué promesa está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿Cuáles son las promesas que Dios nos hizo? Bueno, estas promesas están en el capítulo anterior de 2 Corintios 6. Está en el versículo 17. Ahí dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahí está la promesa de Dios. Él dice que nos apartemos, ¿ok? Que no tomemos lo inmundo. Y dice, y yo os recibiré. O sea, Él nos recibirá. Y dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Con esta promesa finaliza el capítulo 6. Entonces inicia el versículo 7, el apóstol Pablo, con estas palabras. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿ok? Las promesas que ya los mencioné, que Dios será como nuestro Padre y nosotros seremos como sus hijos e hijas, ¿ok? Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En otra versión dice, estimados hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios. Entonces purifiquémonos, alejémonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquémonos nuestra vida por completo a Dios, mostrando al respecto que le tememos, ¿ok? Hay que temerle a Dios. Entonces ya vimos cuál es la promesa que Dios tiene para nosotros. Ahora tenemos que limpiarnos, ¿ok? Cuando dice la contaminación de carne, incluye toda forma de impureza física, todo lo que podemos nosotros hacer físicamente. Mientras la contaminación del espíritu, ahí abarca la vida interior, ¿ok? Los motivos, los pensamientos, qué tipos de pensamientos tenemos. O sea, tenemos que limpiarnos tanto físicamente como interiormente. Como te dije que el enojo, ¿verdad? El enojo hay una exterior y una interior. Y también aquí también debemos de limpiarnos tanto exterior como interior. Pero no solamente nos dice que tenemos que limpiarnos de toda contaminación, ¿ok? No solamente tenemos que limpiarnos de toda contaminación, tanto interior como exterior, sino que también tenemos que perfeccionarnos a la santidad en el temor de Dios. Este versículo que leímos en 2 Corintios 7:1, tenemos que perfeccionarnos, perfeccionando, dice, a la santidad en el temor de Dios. Ahora, la perfección, queridos jóvenes, no llega en un día a otro, o sea, no llega así al instante. Tenemos que
vivir, o sea, tener un estilo de vida de apartarnos cada día. O sea, un día, un nuevo día es apartarnos del mal, apartarnos del mal. Ya cuando te das cuenta, pues ya has avanzado mucho en tu caminar, en el camino de Dios. Tenemos que llegar, obviamente, en este cuerpo contaminado, en este cuerpo de pecado, no vamos a ser perfectos, pero algún día, cuando ya estemos con Dios, vamos a estar perfectos. Y lo que Dios ve es la intención, queridos jóvenes. ¿Cuál es tu intención? ¿Con qué intención estás haciendo? El esfuerzo que nosotros hacemos es lo que Dios toma en cuenta, ¿verdad? ¿Cuánto te esfuerzas para apartarte, para pues no contaminarte de lo que te ofrece este mundo? Ahora, queridos jóvenes, ¿cuántos jóvenes han cometido graves errores? Hemos visto en la Biblia que dice que los peores errores los comete uno cuando está joven, los peores errores. Ahora, la palabra de Dios, queridos jóvenes, quiere evitar esto en nuestras vidas, cometer varios errores. Hay muchos jóvenes que han cometido gravísimos errores. Errores que sí o sí vas a sufrir las consecuencias. Los adolescentes cometen muchos errores en esa edad. ¿Por qué? Porque piensan que todo es fácil o que a ellos no les va a ocurrir absolutamente nada. Los adolescentes cometen muchos errores también porque no escuchan a sus padres, ¿ok? No escuchan a sus padres. Creen que lo saben todo, creen que todo lo pueden, también creen que ellos nunca les va a pasar nada malo. Creen que son lo suficiente grandes para resolver sus problemas ellos mismos. También se dejan influenciar por otras personas. También por no pedir ayuda. O buscan orientación o ayuda en los peores lugares. Si tú buscas ayuda o consejo con personas, principalmente que no son cristianas, o con amigos que están en las drogas, queridos jóvenes, no vas a tener una buena respuesta. También porque toman decisiones fáciles. También se refugian en los vicios, alcohol, drogas, etc. También creen que son maduros. O también quieren o piensan que el tiempo, querer crecer rápido, pues. Quieren ser adultos rápidamente. Pero cuando son adultos quieren ser jóvenes. Lamentablemente es así. Entonces, queridos jóvenes, la manera más correcta, ¿ok?, es de pedir ayuda principalmente con las personas que tenemos cerca. ¿Y a quiénes tenemos cerca? A nuestros padres. Debemos de buscar consejos de ellos. La peor cosa que podrías hacer es acercarte a las drogas, al alcohol, al cigarro, al sexo. No pienses solamente en ti mismo. Piensas también en otras personas, cómo puedes afectar a las otras personas. No pienses que tienes la edad suficiente para hacer lo que quieres. Acepta consejo de personas que han vivido una vida, que han tenido experiencia. Para finalizar, queridos jóvenes, quiero que meditemos, ¿verdad? Meditemos en los versículos que hemos estudiado, que debemos apartarnos del mal, que debemos de quitar el enojo de nuestro corazón. Debemos vivir alegres y contentos porque esta edad es vanidad, es como vanidad, dice la Biblia. Quiero finalizar este tema con Salmos 39, 1 al 7. Salmos 39, 1 al 7. Voy a leerlo en palabra de Dios para todos, donde dice: yo dije, aquí el salmista se está hablando a sí mismo, dice: yo dije, seré cuidadoso con lo que haga. ¿Te das cuenta?
Escuchemos muy bien qué es lo que dice este salmo. Dice: seré cuidadoso con lo que haga, cuidaré mis palabras, mantendré mi boca cerrada cuando esté rodeado de perversos. Así que no dije nada, ni siquiera dije cosas buenas, pero me sentía aún peor. Estaba furioso y entre más lo pensaba, más molesto estaba. Así que decidí hablar. Ok, pongamos atención aquí cuando él decidió hablar. Decidí hablar: Señor, dime qué pasará ahora. Dime cuánto tiempo me queda de vida. Quiero saber qué tan corta será mi vida. Tú hiciste que mis días fueran solo un suspiro, o sea, algo vano, algo rápido. Mi corta vida no es nada ante ti. La vida de los seres humanos es como una nube. La vida de los seres humanos es un simple reflejo en un espejo. Desaparece rápidamente. Nos afanamos por acumular cosas sin saber quién se quedará con ellas. Así que, Señor, ¿qué esperanza me queda? Y finaliza: tú y solo tú eres mi esperanza. Ahí nos da una enseñanza, queridos jóvenes, que podemos callar, ¿ok? Pero a la hora que debemos de hablar, solamente tenemos que hablarle a Dios en una oración, pedirle instrucciones. Aquí él muestra que estaba furioso. Estaba furioso, o sea, va de acuerdo a nuestro tema. Podemos enojarnos, ya sabemos que podemos enojarnos, pero es algo que debemos de controlar para no pecar. No debemos de vivir enojados, como dice Santiago, ¿ok? Santiago lo dice de esta manera. Dice: el que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Entonces no podemos vivir airados, enojados, amargados. Conocimos que el enojo también, si vivimos enojados, proviene de una amargura en nuestro corazón. Así que, queridos jóvenes, con esto les dejo con esto para que ustedes reflexionen, para que ustedes quiten de su corazón el enojo y vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, antes de finalizar, pues quiero hacer una breve oración. Si ustedes me quieren acompañar, pues qué bueno, ¿verdad? Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, mi Dios, que tu palabra es siempre que siempre nos instruye para llevar una vida recta, una vida sana, vivir una vida apartada del mal, querido Dios. Gracias, mi Dios. Ayude a cada uno de estos jóvenes también a apartar su vida del mal para que ellos puedan vivir una vida recta, una vida sana ante ti, Señor, principalmente ante ti. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos jóvenes, les invito a que estén pendientes a nuestra próxima enseñanza y espero verlos ya muy pronto en la iglesia. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.